la clínica y me invitaron hoy para hablarles un poco más sobre la norma oficial mexicana, la 035, que es esta norma que nos habla de la parte de estrés laboral. Entonces, déjenme compartirles mi pantalla para que veamos, empecemos con la presentación. Esta es una presentación muy general. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, pues por favor ahí me escriben en el chat para poder contestarlas, ¿no? Bueno, esta es un poco de la agenda que vamos a ver. En realidad es muy corta, pero vamos a hablar sobre pues, alcances y generalidades de la norma, qué son los riesgos psicosociales, que es en donde precisamente estamos abordando este tema, cuáles son las obligaciones que tienen como patrón, cuál es el seguimiento que hace la Secretaría de Trabajo para ver que se cumplan esta norma y cuáles son las consecuencias de no cumplirlo. Entonces, a mí me gusta empezar con este slide porque el hecho de que exista esta norma no es nada más como una justificación de trabajo, ¿no? Sino que más bien inicia la idea de tener una norma como esta por esta razón. En México el estrés laboral genera pérdidas económicas y eso, bueno, es importante marcarlo. Pero también, por otro lado, es que México es el primer lugar de los países que participan en estrés vinculado al trabajo. El 75% de los empleados sufren de estrés en México, ¿no? Y pues esto es muy importante porque tener un estrés crónico a lo largo del tiempo nos va a generar enfermedades que además cuestan, ¿no? Tienen un impacto en la productividad, pero también nos cuestan mucho en muchos términos, ¿no? Entonces, se desarrolla esta norma cuando el 23 de octubre del 2018 se publica en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigor el 23 de octubre del 2019, pero se divide en dos fases. La primera fase, que es a partir de octubre del 2019, la Secretaría del Trabajo nos invita a cumplir con esta política, a empezar a prepararnos con medidas de prevención, identificar trabajadores expuestos a traumas o acontecimientos severos, ¿no? Dentro del entorno laboral y a difundir la información entre nuestros empleados. De octubre del 2019 a octubre del 2020 es esta primera fase, pero a partir de octubre del 2020 entra la siguiente fase, que es ya identificar y analizar los riesgos, evaluar el entorno, aplicar medidas y acciones de control, exámenes médicos y registros. Digamos que esta primera fase, la Secretaría nos da esta invitación, nos ofrece esta invitación de empezar a cumplir con un entorno laboral favorable. Sin embargo, a partir del 2020 es cuando, digamos, ya nos van a empezar a dar seguimiento a cómo estamos aplicando. Sí, lo estamos aplicando, cómo lo estamos aplicando y etcétera, ¿no? Entonces, hasta este momento, digamos que todavía teníamos como estas opciones de irlo aplicando en la medida de lo posible, pero a partir del 2020, pues casi que es de manera rigurosa porque ya les van a empezar a dar seguimiento más cercano, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante para mí? ¿Por qué yo como empresa tengo que cumplir con la norma? ¿O por qué la tengo que cumplir? ¿Por qué la tengo que llevar a cabo? ¿Qué es lo que pasaría si no lo hiciera, ¿no? Bueno, todas las empresas a nivel nacional deben de cumplir con esta norma, pero sí hay diferentes criterios. Hay 3 diferentes criterios para la disposición del cumplimiento, ¿no? Uno es de 1 a 15 trabajadores, otro es de 16 a 50 y a partir de más de 50, ¿no? Digamos que no tenemos las mismas responsabilidades si somos 1, 2 o 3 empleados, ¿no? ¿Y por qué otra razón es importante? Pues porque cualquier empleado que tengamos puede hablar a la Secretaría de Trabajo y hacer alguna denuncia, incluso anónima, ¿no? Decir, en tal empresa tenemos condiciones desfavorables por cualquier razón, o sea, que ahorita más adelante las vamos a ver, pero el hacer esta denuncia entonces obliga a la Secretaría del Trabajo a acudir a la empresa a la que está haciendo, de la que está obteniendo esta información y pues hacer esta auditoría, ¿no? Entonces, bueno, es importante cumplirla porque pues
tendríamos que ser buenos empleadores, ¿no? Preocuparnos por la salud de nuestros empleados en términos de un entorno favorable, pero bueno, también tendría consecuencias si no lo hiciéramos, ¿no? Entonces tenemos como esta doble razón, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? Bueno, son dos, están clarísimos. El primero es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y el segundo es promover un entorno organizacional favorable al trabajador. Y esto es que el trabajador no solamente vaya y cumpla, sino que tenga como todas las condiciones para cumplir bien su trabajo y evitar en lo posible todos los factores de estrés que pueden ser controlables yo como empresa, ¿no? Es decir, busca esta norma promover una organización segura y saludable para mitigar estos factores de estrés y evitar pues todas las consecuencias que tiene a largo plazo. ¿Cuáles son los alcances de esta norma? Bueno, esta es importante recalcar que se limita a establecer medidas y procedimientos para prevenir estos factores de estrés y pues motiva al desarrollo del trabajador, ¿no? Se centra en identificar patrones que prevengan estos posibles riesgos a la salud, que estén derivados con su trabajo. Esto es importante señalarlo porque no es que la norma nos pida que evitemos cualquier cosa mala que le pase al empleado, sino que lo que busca es que, de acuerdo al entorno laboral, prevengamos y controlemos todos estos factores que pueden ser perjudiciales para nuestros empleados. Esto es que además no identifica problemas psicológicos particulares del empleado. O sea, no es mi obligación como patrón darle un seguimiento psicológico a un empleado solo porque sí, ¿no? Sino que más bien hay algunos criterios específicos que nos marca la norma y que a través de estos es como vamos a identificar y a evaluar a los empleados que necesiten tener seguimiento por este tipo de factores de riesgo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores estresores que nos marca la norma que deberíamos de estar, a los que deberíamos de estar dándole seguimiento? Bueno, son algunos estos poquitos, ¿no? La demanda y la carga de trabajo, esto es que tengamos como muy bien establecido, como marca la ley, las horas de trabajo, las jornadas, las rotaciones, etc. Control sobre el trabajo se refiere a que el empleado tenga de alguna manera como cierta opinión, cierto control sobre el rol que está desempeñando. El hecho de que ellos puedan aportar retroalimentación sobre su propio rol de trabajo ayuda a mitigar los niveles de estrés. Liderazgo y relaciones en el trabajo, esto es, y hay muchos artículos que pueden consultar en donde se dice que pues con malos jefes pues, que generan estrés adicional en el rol de trabajo, repercuten en la salud del empleado, ¿no? Y tener un mal ambiente de trabajo, con un mal equipo, con un líder negativo, etcétera, influyen en la carga del estrés, ¿no? En el empleado. Bueno, apoyo social, que se refiere a esta parte de relaciones con los otros miembros del equipo, de la empresa, etcétera. El entorno organizacional como tal, que tengamos como control de si hay algún acontecimiento traumático, severo, accidente, violencia, etcétera, que si bien quizá no lo podamos controlar, lo que sí podemos es hacer algo después de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, un temblor, ¿no? O incluso esta parte de la pandemia, ¿qué estamos haciendo como empresa después de esto o durante la situación crítica para lograr que nuestros empleados mitiguen este estrés en la mayoría de lo posible, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si no, como empresa, no tomo ninguna medida, no identifico, no analizo, etcétera? Bueno, pues va a haber estrés laboral. El estrés laboral influye directamente en el mobbing o la violencia con los empleados, ¿no? Y pues esto a la larga trae problemas a la organización de muchas índoles, ¿no? Puede ser incluso económico, de productividad, etcétera.
¿Cuáles son los efectos a largo plazo para los empleados que sufren estrés crónico? Bueno, estos por mencionar algunos, ¿no? Trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de estrés grave y de adaptación y estrés postraumático. Y esto obviamente tiene muchas consecuencias físicas y emocionales, que bueno, pues que están documentadas y que tendríamos como que sí tener en cuenta todo aquello que genera el estrés no atendido, ¿no? Entonces, hasta aquí, perdón, recordemos cuáles son los objetivos de la norma. Son dos, ¿no? Identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial y promover el entorno organizacional favorable del trabajador. Pero bueno, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Entonces, bueno, son todas aquellas funciones derivadas de las funciones del puesto de trabajo que pueden provocar trastornos de ansiedad, del sueño, de estrés, de adaptación y pues todos tienen, o sea, todos estos factores están directamente relacionados con la empresa o con el rol que desempeña. ¿Cuáles son los factores que marca la norma? Son estos exactamente, ¿no? Condiciones peligrosas en el ambiente de trabajo. Esto es, por ejemplo, cuando estamos trabajando en una planta y una máquina no sirve, no se le ha dado mantenimiento, hay agua en el piso, no sé, la electricidad no está bien cableada, no sé, ¿no? O sea, todas estas condiciones peligrosas que de alguna manera el empleado tiene que estar sorteando para poder hacer su trabajo, pero que si les hacemos o les damos seguimiento, pues nos ofrecen un ambiente seguro, ¿no? Las cargas de trabajo que comentábamos hace rato, pues que tengan horarios establecidos por ley, ¿no? Equilibrados en cuanto a horario de trabajo y descanso, ¿no? Para poder ir a casa, para recuperarse, etcétera, ¿no? Hay algunas empresas que tienen, pues no sé, rotaciones, ya sea que de 24 por 24, de 12 por 12, no sé, ¿no? Etcétera, como estos diferentes turnos. Pero tienen que estar por ley bien establecidos y además también se tienen que respetar, porque a veces se escucha mucho de, bueno, pues el horario es de 9 a 5, pero normalmente sales a las 7, a las 8, a las 9, ¿no? O sea, esto no debería de estar sucediendo y debería de estar marcado en pues, los horarios de trabajo, ¿no? Falta de control en el trabajo, que era lo que comentaba hace un ratito, que mientras el empleado tiene injerencia en su rol, mientras pueda dar retroalimentación, esto no quiere decir que él mismo desarrolle su descripción de trabajo, pero sí que tenga de alguna manera validez su opinión sobre lo que está haciendo y sobre cómo lo está trabajando dentro de la empresa. Las jornadas y rotación. Otro factor de riesgo es la interferencia entre el trabajo y la familia. Hay muchas posiciones en donde, por ejemplo, las empresas les dan teléfono o laptop para que trabajen, bueno, ahora más, ¿no? Desde su casa, pero entonces esto se convierte en que yo te puedo hablar de lunes a domingo, cualquier hora, cualquier día, cualquier momento, sin importar qué estés haciendo, y no tengo esta capacidad de diferenciar entre tu vida familiar y de trabajo, porque como tienes herramientas de la oficina que puedes usar externamente, pues entonces me tienes que contestar siempre. Y esto no debería ser tan así, ¿no? Porque al final del día es un estresor, ¿no? Por ejemplo, si soy un jefe que tengo insomnio y entonces les escribo a las 2 de la mañana, aunque no me vayan a contestar, si yo estoy despierto y veo el correo, ya me genera estrés, ¿no? Entonces, pues hay que evitar eso. Liderazgo, relaciones negativas, que comentábamos hace rato, un mal jefe, malos compañeros, esto genera estrés. Exposición a trauma, como lo que comentábamos hace un momento, por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, una explosión dentro de una planta, un accidente a uno de los empleados, hay como varios criterios, ¿no? Y la parte de violencia laboral. En la parte de violencia laboral, que déjenme nada más, los saco por aquí. En esta parte de violencia incluye acoso y acoso psicológico. Esto es, por ejemplo, los jefes que pueden, bueno,
Acoso, acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos, y esto incluye toda la parte de humillar al empleado, hablarles de manera pues altisonante, ofensiva, discriminatoria, todos aquellos actos que incluyan insultos, burlas, ridiculización con el resto del equipo, todo esto es lo que estamos tratando con esta norma de evitar, ¿no? Ahora, en la parte de violencia laboral, la norma no incluye acoso sexual. Eso es una cosa aparte, ¿no? Que se tiene que tratar de manera independiente. En esta norma no lo incluye. ¿Cómo se identifican estos riesgos o cómo la empresa debería estarlos identificando? Bueno, hay dos maneras, ¿no? Uno, la norma nos ofrece una guía de referencia que está establecida dentro de la Secretaría, ¿no? Y utilizamos dos diferentes referencias. Una que es hasta 50 empleados y la otra es de más de 50 empleados, ¿no? Y el segundo método que nos ofrece es pues cualquier método que quisiéramos utilizar como empresa, pero tiene que estar validado con los parámetros establecidos por la norma. Y esto es la forma de aplicación de los cuestionarios, la manera como se evalúa y los niveles de riesgo conforme a los resultados, bueno, los niveles de riesgo y la forma de determinarlos conforme a los resultados de los cuestionarios. Entonces, si somos una empresa pequeña, pues es importante saber que tenemos estas dos alternativas y que ya están establecidas dentro de la norma. O sea, ya tenemos estas herramientas con las que podemos empezar a trabajar. Para una empresa grande, pues es mucho más fácil a lo mejor tener algún área, departamento, persona que se dedique a eso y que puedan desarrollar los métodos propios validados con los parámetros establecidos por la norma. Pero si no estamos ahí, pues tenemos esta otra alternativa, ¿no? Además de estas guías de referencia, para las empresas con más de 50 empleados, nos incluyen un apartado adicional. Esto es que debemos incluir evaluaciones y reportes del sentido de pertenencia de la empresa. Esto es, y aquí está enlistado, es la formación adecuada de realización de las tareas encomendadas, o sea, que yo desarrollo a mis empleados más allá de su rol, pero además los capacito para que puedan hacer muy bien su rol. Defino precisamente sus responsabilidades. Hay participación proactiva y comunicación entre el empleado, los representantes y el empleador. Hay una distribución adecuada de carga de trabajo, jornadas regulares y la evaluación y el reconocimiento del desempeño, porque está comprobado que hacer esta parte de reconocimiento también genera un entorno favorable y por eso la norma lo considera y lo incluye como parte de una empresa saludable, ¿no? ¿Cuáles son mis obligaciones como patrón? Son estas tres: diagnóstico, intervención y evaluación. Y como comentamos hace un rato, digamos, la carga es diferente si somos una empresa pequeña y una empresa grande. El diagnóstico es identificar los factores de riesgo, esto es que yo pues haga como esta auditoría e identifique estos factores que tendría que estar mejorando dentro de mi empresa. Tengo que analizarlos e interpretarlos, ¿no? Y tengo que identificar a los trabajadores con acontecimientos traumáticos. Por ejemplo, soy una planta o una tienda de conveniencia, no lo sé, y hubo algún accidente dentro de la empresa, pues tengo que identificar qué empleados estaban cubriendo ese turno, tomar nombres, etcétera, ¿no? Y bueno, como te paso la intervención. Si ya identifiqué a mis empleados, entonces tengo que llevar a cabo acciones basándome en los resultados que encontré. Tengo que cuidar la calidad del entorno laboral, o sea, tengo que darle seguimiento a esto que ya detecté y tengo que prevenir y atender los casos traumáticos. Finalmente, tengo esta parte de evaluación, que es que tengo que analizar las acciones que se llevaron a cabo, el seguimiento que le di, cómo avancé dentro de de cómo lo identifiqué, y tengo que buscar estas acciones que van a mejorar mi entorno organizacional, ¿no? Es importante recalcar que de todo esto tengo que tener un registro.
Es decir, viene la parte de cómo vigila la Secretaría que se va a aplicar la norma. Bueno, en un inicio hablamos de que tengo la posibilidad de que la Secretaría reciba una llamada anónima, y entonces el día que vaya a la Secretaría, pues tengo que tener todos estos registros de que sí se está haciendo, ¿no? Tengo que tener manera de comprobar que sí estoy llevando a cabo estas acciones de prevención y de control, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que la Secretaría empiece a hacer visitas aleatorias. Esto va a suceder a partir del octubre del 2020. Por eso es importante que en estos meses, digamos, de aquí a lo que resta del año, tengamos o hagamos estas acciones para prepararnos. Digo, no va a ser que el día 1 de octubre va a llegar la Secretaría. Es probable que no, ¿no? Pero si así sucediera, pues tengo que tener pues todo mi material listo, ¿no? Como a manera de comprobación. Y bueno, ¿qué tengo que tener? O sea, ¿cuál sería mi carpeta, digamos, que tiene que incluir mis registros? Bueno, resultados de la identificación y el análisis. Si soy una empresa de más de 50 trabajadores, tengo que contar con la evaluación del entorno organizacional, que era el que comentábamos hace un poquito. Tengo que tener pues como todo este plano, estrategias de cuáles fueron las medidas de control que adopté con los resultados de las evaluaciones. Y finalmente los nombres de los trabajadores a los que les practicamos exámenes o evaluaciones clínicas y a los que se les comprobó la exposición a factores de riesgo social. Es decir, no es que tenga que tener el nombre de todos y a todos les hice el examen, el cuestionario este día o aquel, no, sino que bueno, sí lo puedo tener, pero más bien cuando hago la evaluación, el análisis e interpretación de los cuestionarios, pues tengo que tener quienes sí cumplieron con estos criterios de exposición a factores de riesgo y cuál fue como mi plan de intervención con ellos, ¿no? ¿Qué pasa si no aplicamos la norma, ¿no? O sea, soy un empleado y digo, bueno, pues ni modo, no me importa. Bueno, si de alguna manera fui sujeto a una visita aleatoria o una denuncia anónima, entonces la Secretaría, por ley, tiene la obligación de darle seguimiento. Entonces, va a ir a nuestra empresa, nos va a solicitar la información que tenemos y entonces en esa primera visita vamos a recibir un documento de observaciones en el que nos van a dar un año para cumplirlas, ¿no? Esa va a ser, digamos, como una visita cordial. Y aquí también vale la pena decir que también depende un poco de la razón por la cual nos están visitando. Si fue una denuncia anónima grave, probablemente no nos van a dar este año para cumplirla, ¿no? O sea, este año en el tiempo, sino que nos van a requerir con mucha más prontitud, ¿no? Pero bueno, digamos que en situación normal nos dan el documento de observaciones, no nos multan y nos dan un año para cumplirla, ¿no? Bueno, pasó el año, regresa la Secretaría, seguimos sin cumplir y entonces, bueno, ya nos ponen una sanción económica que depende de la omisión. La razón por la cual o sea, en mi documento de observaciones, depende de lo que me hayan señalado, pues nos van a dar una sanción económica, ¿no? Que va de 250 a 5,000 unidades de uvas, ¿no? Que son más o menos entre son entre 5,000, son entre 25,000 y 500,000 pesos. Entonces, para que se den una idea. Y obviamente esto aplica por cada una de las infracciones. O sea, si me dieron un documento con 5 observaciones a cumplir y ninguna la cumplí, pues aplica a cada infracción y o a cada trabajador afectado. A lo mejor fue, no sé, la explosión de una planta o una cosa así como grave y entonces fueron 10, 15, 50 empleados. Entonces la infracción es por cada uno de los empleados, ¿no? Entonces esto puede irse a una gran cantidad de dinero. Y en casos muy extremos, de acuerdo a las observaciones o a las omisiones que no hayamos hecho caso, pues entonces pueden aplicar una clausura temporal o definitiva. Entonces, como pueden ver hasta aquí, pues el cumplimiento de esta norma se hace muy relevante para todas las empresas. Y bueno, ¿cómo podemos empezar a implementarlo? Digamos, soy una empresa pequeña, no cuento con un departamento de recursos humanos o una persona que cumple este rol,
como que quién le puede dar seguimiento o quién me puede ayudar, ¿no? Pues bueno, bueno, y esto es un poco anuncio de mi parte, esta es una plataforma que está realizada, desarrollada por psicólogos con total cumplimiento de la norma. Esto es como de manera online. Tenemos esta parte de evaluación, análisis y reporte en línea. Se les da como acceso a todos mis empleados al cuestionario de evaluación. También pueden tener acceso a seminarios y talleres. Aquí dice presenciales, bueno, en este momento no serían así, pero la parte online, en la parte online sí. Les ofrecemos material didáctico como empresa porque pues también tienen que tener en esta parte de difusión entre los empleados. Hay algunos criterios que sí deben de cumplir, como por ejemplo tener a la vista la información de las medidas de la norma, etcétera, ¿no? Entonces les damos como este material para que puedan cumplir con ese requisito. Trabajamos con los cuestionarios oficiales de la Secretaría. Les damos los informes automáticos tal y como los pide la Secretaría, o sea, si un día llega la visita aleatoria, pues ustedes ya tienen su carpeta tal cual la tienen que entregar. Se hace la detección del personal con riesgo psicosocial y incluso se incluyen algunas estrategias o sugerencias que ustedes pueden llevar a cabo. Obviamente son sugerencias, pueden ustedes implementar algunas adicionales, pero de alguna manera pues ya hay como un trabajo iniciado, ¿no? Que no tienen que empezar de cero. Y bueno, esta norma tiene un cumplimiento anual, o sea, tienen digamos, como renovar su seguimiento anualmente. O sea, no es lo hago una vez y no lo vuelvo a hacer, sino que cada año tienen que estar pues haciendo todo el proceso, ¿no? El proceso vuelve a empezar. Tengo que volver a analizar, a detectar, a intervenir, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo porque no es un trabajo de una sola vez, ¿no? Sino que cada año se tiene que renovar y pues las evidencias tienen que estar actualizadas. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o pregunta o hay algo con lo que nos pueda ayudar. A ver, déjenme ver aquí el chat. Bueno, pues no, creo que en realidad no hay preguntas o dudas. O fui muy clara o fui totalmente poco clara. Espero que haya sido la primera. Que haya quedado como de manera general, pues bastante claro en dónde estamos con la parte de la norma. Sé que estos tiempos son como atípicos, extraordinarios, ¿no? Y tal vez no estamos pensando en cosas como esta, pero vale la pena como que empecemos dentro de nuestras estrategias de la empresa, empecemos a incluir esta parte de la norma porque es importante. Como veíamos casi al inicio, es importante por este par de cosas, ¿no? Tener una organización saludable, un entorno favorable y con esto vamos a ayudar a tener una productividad mucho más alta dentro de nuestras empresas. ¿Dónde pueden encontrar más información de la norma? En la página de la Secretaría de Trabajo pueden incluir esta información como más detallada, ¿no? Van a encontrar documentos de trabajo, preguntas frecuentes, y si quieren, a ver, si por ahí, déjenme, bueno, tengo entendido que van a subir esta información. Ahí les puedo incluir también la página de la Secretaría para que puedan encontrar más información. Ahí van a encontrar pues, las guías de referencia a las que hacíamos referencia hace un momento, cuáles son los cuestionarios que tendrían que incluir con sus empleados. Y pues básicamente la página de la Secretaría está bastante amigable en este sentido. O sea, hay mucho que leer, sin embargo, está muy claro, ¿no? Los llevan de la mano, entonces no van a tener problema con esto. Las visitas que menciona por parte de la Secretaría tienen algún costo? No.
No tiene ningún costo. O sea, a menos de que, pues ya venga la parte esta de la sanción económica, ¿no? Pero así como visita tal cual, no tiene ningún costo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Gracias. Bueno, aquí les voy a quitar la presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, pues habla Laura Velarde del Instituto Mexiquense del Emprendedor. Quiero pues agradecerle su asistencia a esta conferencia. Pues bueno, son herramientas y actividades que el Instituto Mexiquense del Emprendedor pues está buscando para apoyar en este momento y pues para tener más información acerca de este tipo de normas que son muy importantes para las MIPIMES del Estado de México. Y pues bueno, también damos las gracias a Andrea Negrete Cantero, pues por compartir su experiencia. Los invitamos a las siguientes conferencias que va a haber a partir de, bueno, de la semana pasada hasta el 30 de abril. Y bueno, esta conferencia se va a compartir en nuestra plataforma Conexión Emprendedora Edomex. Y pues bueno, nada, Andy, pues muchas gracias en nombre del Estado de México. Al contrario, muchísimas gracias. Y al final de la presentación, cuando suban el material, van a encontrar un correo de contacto por si tienen más dudas o preguntas y pues ahí nos vamos mandando correo para responderlas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego.